Ya. ¿Sí? ¿Ya? Está bien. Buenas tardes a todos. Les voy a compartir los avances del marco teórico de mi proyecto de investigación que se titula Propuesta didáctica para el desarrollo y fortalecimiento del cálculo mental desde el pensamiento divergente de Boboa en tercer y cuarto grado de la escuela primaria multigrado José Ortiz de Domínguez. Capítulo 1. Propuesta didáctica. Y todo lo que les acabo de mencionar de una forma más resumida, solamente para ponerlo en contexto y hacerles como un recordatorio, ¿no? de lo que literalmente ya les compartí en la asignatura pasada, es que la preocupación o mi preocupación, ¿no? O la preocupación que deberíamos de tener todos los docentes, es que nosotros nos mantenemos según los resultados de las pruebas planeadas en el lugar número 28 de 29, y eso que no se evaluaron a otros estados en matemáticas, y eso es triste, ¿no? Eso es muy triste. Ahora, el primer lugar en el 2015 fue Ciudad de México, y en el 2018 fue Guadalajara. ¿Cómo lo hicieron, no? Habría que preguntarnos eso, pero también algo de lo que yo les comenté la asignatura pasada es: si nosotros vemos que todos los años es lo mismo, entonces, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿No? ¿Qué pasa con nuestra pedagogía, con nuestra metodología, con nuestra técnica, con nuestras estrategias y actividades, sobre todo también con el libro de texto, ¿no? que la SEP es muy estricta en ese sentido? Es que el niño tiene que trabajar con el libro de texto. ¿Quieres que sabemos que los malos resultados? Pues tenemos que cambiar, tenemos que hacer un cambio radical, ¿no? del todo, no nada más de la parte. Y respecto de la formulación, igual además para ponerlo en contexto, lo que yo propongo es realizar una especie de guía didáctica sobre el desarrollo del cálculo mental a través de este movimiento que yo comparto en ideología. Y el objetivo general del proyecto es proponer una guía didáctica, como ya lo mencioné, y hacer un análisis de todas estas relaciones numéricas que existen a través de este movimiento ahora. Y aquí hay una muestra de la portada de la guía de la que les estoy platicando. Bien. El tipo de investigación es cualitativa, involucro el método de investigación acción participativa con un corte cuasi experimental. Me paso al capítulo 2 de manera muy breve, y en este capítulo platico acerca de la didáctica. Por eso, cuando la maestra nos preguntó acerca de didáctica, yo conocía un poquito, porque ya lo he estado estudiando bastante, sobre qué es, cuáles son sus intereses y esa cuestión. De manera muy general, la didáctica es el arte de enseñar, así lo conocemos casi todos, ¿no? O a lo mejor así nos lo plantearon cuando estudiamos en la escuela normal. Y en este ejercicio didáctico hay actores: el didacta, el aprendiz y la escuela. Pero la didáctica tiene dos objetos de estudio. El primero, que es el material, y luego el formal. El material se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el formal se centra en los métodos y las estrategias. Y hacia allá es donde voy caminando, ¿no? Hacia allá, como en ese rumbo, no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también en la forma o en el cómo, ¿no? En el cómo, para hacerlo más literal. Ahora sí, me voy a la parte fuerte o fundamental, que es el capítulo 3, donde platico acerca del cálculo mental, que es un vacío que encontré al realizar mi presentación. Fue que omití hablar del cálculo antes del cálculo mental. Y qué bueno, porque este tipo de trabajos o presentaciones nos sirven para eso, para identificar nuestros errores o las cosas que hemos omitido. Y algo que encontré fue que me hace falta platicar más acerca del cálculo previamente a entrar al cálculo mental, ¿no? ¿Y qué es el cálculo? Pues es un cómputo, así lo define la RAE. Una cuenta o una investigación que se hace de algo por medio de operaciones matemáticas. Interesante, pero existen un montón de cálculos. Y seguramente ustedes han escuchado que es el cálculo diferencial, el cálculo de no sé qué. Pero literalmente yo me voy a centrar en el cálculo mental. Y he estado tratando de hacer una relación entre en qué se parecen estos cálculos que nosotros conocemos con el cálculo mental. Bueno, pues la diferencia es que unos están
de forma institucional como una disciplina y el cálculo mental es una habilidad. Esa es la diferencia. Entonces yo estoy caminando hacia esta habilidad del cálculo mental. Bien, y Chamorro en el 2003 menciona que el cálculo es necesario, o sea, lo tenemos que utilizar y lo usamos a diario. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos permite resolver problemas. Así de sencillo. Entonces, si un alumno no tiene nociones de cálculo, pues, ¿qué tipo de matemática estamos enseñando, no? Ahora, respecto del cálculo mental, me hice muy partidario del trabajo de Parra en este libro que tienen en colaboración con otros autores de didáctica de las matemáticas. Pero ella escribió un capítulo específicamente sobre el cálculo mental y ahí señala que son procedimientos que nosotros, analizando los datos de una situación, podemos tener resultados exactos o aproximados. Eso es el cálculo mental. Pero bueno, vamos a platicar ahora sobre estos tipos de cálculo, ¿no? Parra también señala que existen dos tipos. El primero, que es el pensado y reflexionado, que ahí es donde está el cálculo mental, ahí es donde existe, ahí es donde nace, y el cálculo automático y mecánico, que es el cálculo escrito, el que nosotros conocemos, el que hacemos en la escuela, pues. Y este escrito lo realizamos a través de algoritmos y de la tecnología, por ejemplo, la calculadora. Ya voy a hacer como que algunas diferenciaciones entre esto, pero para hacerlo más literal, el cálculo mental es un proceso que nosotros hacemos con nuestro cerebro para poder acercarnos a una respuesta o para acertar la respuesta. Y el cálculo automático y mecánico lo podemos hacer a través de un algoritmo ya preestablecido, por ejemplo, hacer una suma o hacer una resta. Y en la calculadora, cuando nosotros queremos hacer un cálculo, valga la redundancia, sobre, por ejemplo, 4 entre 19. Ese tipo de cálculos los podemos hacer en la calculadora porque eso se inventó. Si no lo hiciéramos con la calculadora sería un dolor de cabeza para todos, ¿no? Fíjense, algo que les quería compartir y me pareció muy interesante de la investigación que estuve realizando es que esta tablita que está aquí yo la elaboré de lo que yo conozco, de mi experiencia, de lo que he aprendido y de lo que he experimentado con mis alumnos. El cálculo pensado reflexionado contra el cálculo no pensado reflexionado. Hagamos un comparativo, ¿no? Los procesos matemáticos son cortos en el no pensar reflexionado, que es lo que a todos nos gusta, ¿no? Y no por el camino corto. Pero por mucho tiempo hemos hecho las cosas mal. El hecho de tomar el camino corto de alguna manera ha atrofiado nuestro pensamiento o el pensamiento de nuestros alumnos. Es decir, hacer las cosas más fáciles, ahorrarnos tiempo. Y el cálculo pensado reflexionado, como es procesos matemáticos más elaborados, largo, extenso, que es algo que no le gusta a los docentes. Y yo lo he comprobado por mucho tiempo a través de los talleres que he dado y en el trabajo que he realizado, en la escuela que he visitado, para observar cómo trabajan, ¿no? El no pensado limita el razonamiento. ¿Por qué? Porque es un pensamiento mecánico, ya lo expliqué anteriormente. Y el segundo, hay una reflexión en los mismos procesos. El no pensado traza un solo camino y el pensado muestra distintos caminos a explorar. No solamente existe una forma de llegar a un resultado, existen diversas formas. Es decir, el no pensado unifica el pensamiento. Como yo pienso, yo quiero que tú pienses. Eso es lo que hacemos en la clase de matemáticas. Estamos muy mal. Eso no es libertad y tampoco es pensamiento crítico. Y el cálculo pensado diversifica el pensamiento, es decir, retoma un poquito de todo este pucherito de cerebro que hay aquí y lo fortalece, lo hace más grande. Y me encontré con esta tabla de Chamorro que habla precisamente del cálculo escrito y el cálculo mental y establece muchas relaciones con la tablita que yo hice previamente, solo por mera experiencia. Bueno, aquí se ponen en contexto algunas de estas afirmaciones que yo realizo, pero también que he recogido como de la experiencia de otros compañeros que me gustaría comprobar de alguna manera a través de los instrumentos cuando sean aplicados, ¿no? Y voy a tomar el último, que
dice, cuando se ejercita produce muchos errores, que es el cálculo escrito, y el último dice, cuando no se ejercita no se produce. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en la escuela? Ejercitar el cálculo mental, porque por eso cometemos demasiados errores en todos los sentidos, ¿no? Y lo último, esto de calcular mentalmente se apoya de la estimación y del cálculo aproximado. Es necesario para poder llegar a... Bueno, respecto de qué onda con el cálculo mental y la escuela primaria, solo encontré que el plan de programas de estudios establece que en el propósito general nosotros debemos utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito en sus propósitos. Pero en preescolar no hay nada. En preescolar no se promueve el cálculo mental. En preescolar solo se invita a la construcción del número, pero se omite el cálculo mental, es decir, ya desde ahí estamos súper mal, porque desde preescolar es que nosotros deberíamos promover el cálculo mental para que al llegar a la primaria no sea tan complejo para ellos, sea más sencillo, ¿ok? Y en primaria es en el eje del número, álgebra y variación donde se retoma esta cuestión del cálculo mental, pero como un aprendizaje esperado, no como una práctica permanente. Y ya lo leímos en la tabla anterior, si nosotros no lo practicamos, pues ¿cómo vamos a desarrollar el cálculo mental, no? Solo se establecen orientaciones didácticas de cómo podemos nosotros alcanzar eso. En el capítulo 3, que hablamos del pensamiento divergente, explico acerca del movimiento AOA y qué es, cuáles son sus alcances y quiénes son sus actores. De manera muy general, es un movimiento radical sobre la enseñanza de las matemáticas. Sus alcances son, entre muchas otras cuestiones, el cálculo, que es lo que yo estoy retomando como temática, y los actores pues son todos los que quieran, todos los que se involucren. ¿Dónde nace? Nace en España, en las Islas Canarias. Llega a México, lo voy a mencionar en la siguiente lámina, pero nace precisamente de un texto de Camus. Ahí están los libritos y el que les guste, yo los tengo, se los puedo compartir, donde se habla de reinventar la aritmética, es decir, de eliminar todos los algoritmos tradicionales y renovar los algoritmos, colocar nuevos algoritmos en la escuela. Y los fundamentos teóricos del movimiento son Camus, Brunner, José Antonio Fernández, que es el mero bueno de las regletas, y Rousseau, que habla de la situación didáctica. Bueno, llegó a México para eso del 2005 a través de un congreso que hubo en Uruguay. El maestro Antonio Moscoso vio a Tony, que es el creador del movimiento, lo invita aquí a Villahermosa, a la UPN, a un coloquio, y bueno, de ahí empieza a regarse por todos lados. Y bueno, los primeros en generar un cambio más radical fueron Tabasco, el primero, y después Baja California Sur. Y pues tengo la fortuna de pertenecer como que a este pequeño grupo donde inició el movimiento, porque yo lo conocí en el 2017, pero realmente lo conocí en el 2016, pero lo empecé a practicar entre el 17 y el 18. Ahí fue cuando ya realmente lo empecé a practicar. Y bueno, el pensamiento divergente no es más que las estrategias no convencionales que nosotros utilizamos para poder resolver situaciones, y que en la actualidad el plan y programa de estudio te exige que busques soluciones novedosas para distintas cuestiones, y hay un espacio que habla de detrimento, que es solamente una forma de expresar que nosotros estamos rezagando mucho la forma en cómo nuestros alumnos o cómo los discentes pues logran resolver los problemas y no les damos la importancia. Y el último espacio habla del contexto de manera general. Perdón, de manera general solamente hago un comparativo de las características que encontré en la escuela y lo que puedo encontrar en teoría. Lo más relevante, por ejemplo, es los ajustes razonables y la autonomía curricular.
eso, la autonomía que nosotros tenemos como docentes para poder elaborar nuestros propios planes en la escuela o hacer nuestras propias propuestas, ¿no? Y el otro capítulo, ya me di cuenta que tengo unos errores en el número, pero bueno, ya lo corregí. El último, que es donde se coloca la propuesta didáctica, está conformado por 2 preámbulos y 7 módulos, así lo estoy construyendo. Los 2 preámbulos se llaman reglas de oro o AOA, pensamiento divergente, y recurso invaluable o AOA, reglas de juicio y base 10. Y los módulos son la descomposición, la composición, estrategias para el cálculo mental, sumar por descomposición, restar por descomposición, multiplicar por las propiedades, dividir y repartir. Y bueno, son algunas de las referencias que utilicé, pero de manera general este es el marco teórico.